personal, este es el compartimento de carga de la aeronave, la pared delantera. Todo esto aquí es la computadora del FADEC, del sistema FADEC, ¿de acuerdo? Y aquí están los conectores, ¿verdad? De entrada y salida, viendo aquellos sensores que vimos, tenemos un sensor, un transmisor aquí arriba llamado XPA para indicar la posición del pedal, y existe un sensor allá en la cadena de mando llamado XPC. Entonces todas las entradas y salidas se reciben aquí, lo que significa que la computadora FADEC está aquí y los enchufes están muy cerca del motor. El motor está en la parte superior, ¿verdad? Entonces veremos absolutamente todos los diferentes sensores que envían información y que también procesan y reciben información. El sistema FADEC recibe información detallada durante todo el ciclo de funcionamiento del motor en tiempo real. Bien, esto es fundamental. La señal de entrada que recibe el FADEC consta de 3 señales N1, a las que denomina N1A, N1B y, en este caso, N1C. La diferencia entre N1C, N1A y N1B es que aquí se trata de una alternativa de control. Es la fuente de alimentación para el FADEC. Entonces, si tienes un régimen de... Al arrancar el motor, el FADEC se alimenta del sistema eléctrico de la aeronave. A partir de cierto régimen, quien alimenta los 2 canales del FADEC es este control alternativo, así que cumple 2 funciones: la rotación de N2 para el FADEC, el N2A y el N2B, y veremos que aquí está el N2C, que es el que realiza la alimentación. El otro transmisor que hay en el motor para el FADEC está aquí atrás. Este ya es la transmisión de N2, este es el N2C. También esta señal aquí es una rueda dentada. Cuenta los pulsos magnéticos del engranaje de la caja reductora para dar información al FADEC sobre la rotación de N2. En este caso sería el N2C, el N2A y el N2B están del otro lado de la caja de engranajes, que vamos a ver ahora. Los otros 2 sensores de N2 que hay en el motor son estos 2 sensores que están del otro lado del motor. Ya vimos allá el N2C, este de aquí es el N2A y este es el N2B. Durante el curso vamos a entender para qué sirven el N2A, el N2B y el N2C. Otra información relevante que también se recibe es la relativa al sistema de torque. Este motor tiene un transmisor de torque que está aquí, realmente mide la torsión del eje, y ese torque tiene una caja de conformidad que después vamos a aprender para qué sirve esa caja de conformidad. La otra información que recibe el FADEC es de los sensores de temperatura entre las 2 turbinas, entre la turbina de NG y la turbina de NTL, es decir, entre el N1 y el N2. Y estas sondas aquí, los sensores de temperatura T4.5, reciben información de esa caja de conformidad que está aquí abajo. Los motores instalados en la versión Ariel 2 de los Delta no cuentan con la presencia de estas 2 cajas de conformidad, porque utilizan un sistema completamente distinto, que vamos a analizar detalladamente. Ese otro transmisor es el llamado transmisor de P3. Él informa al FADEC la presión en el compresor en la estación 3. Entonces, si miras aquí, hay una tubería que viene por debajo para captar la señal de P3. Toma aquí la señal de P3 por debajo, hay una tubería. Este transmisor aquí informa al FADEC la presión de P3 para que nunca P4 sea mayor que P3. Siempre P3 debe ser mayor que P4 para que el motor no se apague. Ese es el papel del transmisor de P3. La otra información para el FADEC viene de este switch del bleed. El FADEC necesita saber la posición del bleed en función del régimen de N1. Entonces, aquí dentro
en el conjunto del eje del bleed hay un switch para indicar si el bleed está abierto o cerrado. También es otra información que va para la computadora del FADEC. Chicos, el otro comando que va dirigido a la computadora del FADEC es precisamente el comando del Twist Grip. Entonces aquí tienes una luz, un panel llamado Twist Grip. ¿Lo ves? Se apagó, se encendió. Esto es para que el piloto pueda poner el motor en condición de vuelo. Entonces él gira. En el momento en que gira, la luz de Twist Grip se apaga. Listo, se apagó. Se encendió. Y es otra entrada que va para la computadora del FADEC. Schumacher aquí está controlando los pedales. Ahora voy a mostrar atrás cómo funciona. ¿De acuerdo? Controlando el pedal. Puedes continuar ahí, Schumacher. Venimos aquí atrás. Vamos a verlo funcionando. ¿De acuerdo? El transmisor está justo aquí. En un sentido es falso, que cuando se pisa hacia un lado. En el otro sentido controla el XPA. El XPA es esa pieza ahí, aquí azul. Esta pieza azul de aquí atrás. Este es el XPA, él está controlando. Un lado es motor y el otro lado es comando. Un lado es motor, que es solo para un lado, ¿de acuerdo? Gracias ahí. Chicos, este es el XPC, está aquí, está conectado a la cadena de mando, es el que da la señal de anticipación para allá para la computadora del sistema FADEC, para el DECU, unidad de control electrónico digital, y es un transmisor que tiene 2 canales. Está conectado directamente aquí en la cadena de mando, su ajuste es aquí, tiene un ajuste. Voy a mostrarles cómo está conectado al colectivo. Entonces, vamos allá. Vamos a ver aquí. Está entrando en el helicóptero y entonces nuestro mecánico aquí que está controlando el colectivo es el comandante del anticipador. ¿De acuerdo? Estimado personal, la otra señal importante que se dirige directamente al DECU, que es el computador principal del sistema FADEC de control digital, corresponde específicamente al switch de arranque del motor. Off-ion, cuando se coloca ion aquí, es una señal para el control electrónico digital, el DECU del sistema FADEC del arranque, el ciclo inicial de arranque del helicóptero. Y aquí también tenemos un switch de prueba para hacer el mantenimiento y prueba del helicóptero. Les voy a mostrar un video de cómo se hace esta prueba del Evical. Este panel es muy parecido, similar, igual como quieran llamarlo, al del Ariel 2B1 con el Ariel 2 Delta. El Ariel 2 Bravo no es así. Este switch tiene 3 posiciones y no tiene la prueba del Evical. Aquí existe un switch de alta y manual. Después voy a grabar en el panel para mostrarles. Personal, estamos aquí en la parte inferior del helicóptero, en la panza. Y esos 2 sensores que están aquí, esas 2 antenas, son sensores de temperatura. Uno es del FADEC y el otro del BMD. El FADEC recibe la información de la temperatura del aire exterior para procesar la dosificación de combustible a través de uno de esos sensores, ¿de acuerdo? Esta es otra de las informaciones que va al decodificador del sistema FADEC para realizar la dosificación de combustible.
El sistema FADEC, el computador, está ya en el compartimento de carga y también recibe en el compartimento de carga la presión P0, que es la presión del ambiente, y él controla aquí. La señal entra a través de estos dos conectores que son el canal A y el canal B, el motor paso a paso, que es un motor paso a paso doble, y este motor paso a paso controla una aguja dosificadora que está aquí dentro de la unidad de control de combustible. Cuando la aguja es controlada hacia un lado o hacia el otro, esto aquí es un transmisor resolver que envía una señal de retroalimentación al FADEC indicándole la posición de la aguja, si la posición ordenada es igual a la posición actual. Si se pierde un canal del FADEC, el FADEC opera con el otro. En este motor Real 2B1 siempre opera el canal A y en caso de falla asume el canal B. Ya en el Ariel 2 Delta, ellos se alternan de vuelo en vuelo. Aquí tenemos el pequeño actuador que es del sistema GBCAL. Existe una tarjeta electrónica debajo del panel de los pilotos que controla en caso de falla de los dos canales del FADEC. El sistema es controlado por el helicoidal que prácticamente desvía el flujo de combustible de la aguja. Y este helicoidal aquí, amigos, solo va a funcionar en función de la rotación del motor. Y aquí abajo, en la parte inferior, tenemos este conector aquí, que sirve para saber si el helicoidal, para enviar una señal al FADEC, para saber si el helicoidal está en la posición neutra y así pueda funcionar normalmente. Entonces, cada vez que enciendes el helicóptero, vas a ver que esta aguja realiza un autotest para saber si el helicoidal está en la posición correcta para la condición normal de vuelo. Así es como funciona el sistema FADEC. Chicos, aquí está la entrada de combustible que viene del tanque, que está aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Llega aquí, pasa por aquí en la válvula de corte y queda controlada por una palanca en la cabina por el piloto, solo se cierra en caso de incendio. Y ese combustible viene y entra por debajo en la bomba de baja presión, que forma parte del HMU. Cuando pasa por esta bomba de baja presión, ese combustible va a esta tubería, se calienta aquí en un intercambiador de calor con el sistema de aceite, el aceite está caliente y luego regresa y vuelve al HMU. Antes de que el combustible entre en la aguja para hacer la dosificación, pasa por un filtro de combustible. Entonces todo este bloque, la bomba de baja presión, la bomba de alta presión, el bloque de filtros, ¿verdad? La aguja dosificadora, el motor paso a paso, el hebical, todo forma parte del conjunto del HMU, ¿de acuerdo? Y este control aquí, como volví a decir, lo realizan los dos canales del FADEC. Entonces ahí el combustible llega a la bomba de alta presión y pasa por la unidad dosificadora del HMU. La unidad dosificadora tiene una aguja aquí que es controlada por este motor paso a paso, que en realidad tiene dos controles, dos bobinas, una para el canal A y otra para el canal B. La entrada del EQ, del DPU aquí, del control digital del motor, llega aquí, se encuentra allá en el alojamiento del tren. Voy a mostrar el compartimento de carga, voy a mostrar dónde está. Él controla ahí la computadora del FADEC, el EQ, necesita saber si la aguja está en la posición, entonces tiene el transmisor de resolver. Aquí en el cuerpo tenemos un pequeño actuador, que es el pequeño actuador del hebical, que en caso de falla de los dos canales, el hebical entra en operación. Pero el hebical solo funciona en caso de caída de N2, que es el N2 que está conectado mecánicamente al rotor del helicóptero. Aquí tenemos un conector que indica la posición neutra del hebical. La computadora necesita saber si el hebical está en posición neutra durante una operación normal. Y esa señal, que tiene un interruptor interno, también se envía al sistema EQ, al sistema FADEC. Aquí tenemos el canal A, el canal B, aquí tenemos el del hebical. Este hebical tiene una prueba, está en el manual de vuelo la prueba de él. Les voy a mostrar un video de cómo se hace la prueba del hebical. Aquí está la parte de la aguja dosificadora, aquí el motor de pasos doble, la entrada de los dos canales y el resolver de retroalimentación. Todo esto personal es para dar la entrada. ¿Y cómo es que la computadora allá, el DECU, Digital Engine Control, ahora vamos a encender el helicóptero localmente y vamos a escuchar el ruido aquí del sistema FADEC haciendo el autotest.
Vamos a escuchar el ruido, ¿verdad? Y el ruido normalmente. Y la luz GOV no puede quedarse encendida en la cabina. Acaba de hacer un autotest. Si la luz GOV no se encendió, el sistema está operando normalmente. Personal, esta es la pantalla de operación del BMD. Tenemos una pantalla superior y una pantalla inferior. Internamente el BMD tiene 3 tarjetas, 3 módulos. Un módulo de pantalla, un módulo que es la LAN 1, que es para la pantalla de arriba, y un módulo que es la LAN 2 para la pantalla de abajo. A esta pantalla también se le llama la operación del avión y a esta de aquí la del motor. No tiene nada que ver, porque en realidad aquí abajo tenemos la información del avión y aquí arriba tenemos la operación tanto del avión como del motor. ¿Qué indicaciones hay en el BMD? Tenemos la indicación de la bleed. Cuando está con esta bandera, la bleed está abierta. Indicación de cantidad de combustible, tanto analógica como digital. Temperatura del aire exterior. Y este campo de aquí sirve para mostrar mensajes al piloto. Por ejemplo, la luz de FADEC que se encendió. Por ejemplo, esta luz de aquí, la GOV, se encendió. Cuando esta luz roja, la GOV, se enciende para el piloto, está operando en modo ebrical. O si se enciende la luz amarilla, significa que está en modo degradado. Vamos a estudiar esto. ¿Qué hace el piloto? Debe presionar este interruptor de Select y ver qué código hexadecimal aparece aquí. En este caso aparece 00 porque no hay falla. Es con ese código que podemos hacer el diagnóstico de la falla. Para quitarlo solo hay que presionar de nuevo. Tengo indicación de T4, temperatura del motor, indicación de torque, indicación de NG digital e indicación de delta NG en el aire. En la pantalla de abajo voy a tener la indicación de temperatura del aceite, indicación de presión de aceite, indicación del voltaje de la barra PP12, cuántos voltios tiene y aquí la indicación de cuánto está consumiendo el generador, la carga en la barra PP12. En el lado izquierdo está el flujo de combustible, consumo por hora de la aeronave y el tiempo total de vuelo del combustible que hay en el tanque. Y también aquí es el campo utilizado para mensajes. Con estos OFF 1 y OFF 2 puedo apagar los canales del BMD, ambos canales. No puedo apagar y encender en vuelo, está prohibido. Cuando vuelvo a encender, tengo el interruptor de scroll y de reset, que es para uso de mantenimiento, ya vimos cómo se utiliza. Este Select lo uso para navegar en la parte de mantenimiento. El más y menos es para acceder a las páginas anteriores. El Enter es cuando selecciono un dato y quiero verlo, entonces presiono Enter. Y aquí el Bright más y el Bright menos son para aumentar y disminuir el brillo del BMD. Chicos, vamos a tener acceso aquí a la información del FADEC, del sistema FADEC, para que podamos hacer las lecturas aquí en el BMD. Entonces acabo de encender el helicóptero, el BMD encendió, luego apagó el canal 1 y el canal 2 del BMD, ¿cierto? Estamos detrás de los sensores, entonces ¿qué hago? Mantengo presionado el interruptor Reset Scroll y enciendo los 2 canales. Cuando aparezca allí Release Key, lo suelto. Lo solté, entonces tengo el estado de mantenimiento, el menú de mantenimiento. ¿Qué es lo que quiero acceder? Quiero acceder a estos datos del FADEC y para eso voy a usar el botón Select. Entonces voy hasta FADEC Data y presiono Enter. Y ahí están todos los datos del sistema FADEC. Tenemos el NG de Takeoff Power, el NG de Maximum Continuous Power, el NG Limit, información de T4, real del motor, temperatura entre las 2 turbinas, la indicación de velocidad y as no se utiliza, posición del pedal, este aquí es el XP en porcentaje. Voy a accionar el pedal aquí, lo van a ver. Voy a accionar el pedal aquí, lo van a ver. Entonces estoy accionando el pedal derecho, ¿ven? Tiene indicación de porcentaje. Ahora voy a accionar el pedal izquierdo, está muerto. El pedal del lado izquierdo está muerto porque este XPA, este sensor de XPA, está conectado a la cadena de mando del rotor de cola, que es para aumentar un poco aquí la energía del rotor en ciertas condiciones. También tenemos la lectura del XPC, el XPC de la columna de PID. Aquí está a 10 grados. Este de aquí en realidad es el anticipador, donde está en 10.2. Es el anticipador.
Voy a mostrar el video funcionando, pero voy a accionar aquí el colectivo. Voy a destrabar y voy a accionar el colectivo y ustedes lo verán funcionando ahí. También hay un porcentaje de lectura de la posición del colectivo aquí. Y luego voy a volver a trabar el colectivo. También tengo información de P3, tenemos el transmisor de PT en la estación 3 del motor. Tengo indicación del flujo de combustible que está siendo consumido. Tengo indicación de T0, temperatura de la estación 0. En realidad, aquí es la temperatura ambiente y la presión ambiente. Estos dos datos son tomados directamente por el DECU, Unidad de Control Electrónico Digital del sistema FADEC, que está en el compartimento de carga. Entonces, este dato y este los toma directamente. Y aquí están los datos en hexadecimal que nos sirven para hacer algunos diagnósticos de mantenimiento. Aquí tenemos algunos mensajes, después los voy a explicar durante el curso para ustedes. Y aquí tenemos lo que yo llamo álgebra booleana, que sirve para hacer algunas pruebas y para saber si está abierto, cerrado, en función de I o de 0, I-O o I0, ¿de acuerdo? Y entonces para salir de aquí, simplemente presiono salida, presiono aquí, reset, entonces presiono reset y salgo. Estamos encendiendo el helicóptero, ¿verdad? Y justo cuando lo encendemos, está haciendo el self-test, esa luz parpadea un poco, ¿lo ves? Está haciendo la comprobación. Está haciendo la comprobación allí, el ruido que escuchamos allá. La luz se apagó, no hay falla. Y entonces presionamos el botón de prueba, ¿verdad? Tenemos dos luces de GOV, la luz GOV amarilla y la luz GOV roja. Estas dos luces aquí, cuando se encienden para el piloto, significan algo. Entonces tenemos tres niveles de falla, ¿verdad? El primer nivel aquí es cuando esta luz dorada empieza a parpadear, lo que llamamos una falla de redundancia, ¿no? Prácticamente la degradación es cero y la luz sigue parpadeando. Sin embargo, cuando el piloto coloca la palanca de flujo en la condición de vuelo, es decir, giro, twist y grip, se apaga, pero eso no significa que la falla haya desaparecido. Luego hay otra falla en la que se enciende la luz amarilla, ¿verdad? Que hay una degradación en el motor, pero sigue funcionando. Y cuando se enciende la luz GOV, es que ambos canales han dejado de funcionar. Y entonces, ¿quién está haciendo toda la gestión de combustible? Es el EBCAL. Y el EBCAL es una tarjeta electrónica que está aquí abajo. Este pedestal está aquí en la parte inferior. Y simplemente controla el flujo de combustible hacia el N2. Por eso el piloto debe tener más cuidado al subir y bajar el colectivo. Bueno, una información más. Cuando aquí el VMD está en la condición de acceso a las páginas de mantenimiento, es normal que esta luz de GOV aquí quede parpadeando. ¿De acuerdo, personal? Voy a mostrarles que si quito y vuelvo el VMD a la normalidad, esa luz de GOV dejará de parpadear. Apago los dos canales del VMD y voy a encenderlos. En el momento en que los enciendo, debe dejar de parpadear. Dejó de parpadear. Entonces el VMD aquí volvió a la condición normal y a la operación. Bueno, personal, aquí está el pedestal, el panel, el pulsador del que hablan los pilotos. Aquí está el lateral del lado izquierdo. Quitando este panel aquí, tienes acceso a la caja donde está la tarjeta del EBCAL. Así pues, el EBCAL recibe una señal de N2 cuando fallan ambos canales FADEC y simplemente controla el controlador EBCAL 12 omitiendo la aguja HMU. Suena una melodía muy suave, lenta y tranquila.